Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están todos nuestros amados amigos? Buen provecho. Hoy es lunes. Sí, vale. Nueva semana, nuevo inicio. Así es. Todo. Fuerzas renovadas en el nombre de Jesús. Sabemos que así será en cada uno de ustedes. Claro que sí, con esas ganas de trabajar tan hermosas que se te ven en los ojos. Qué bello se te ve. Miren, hoy estamos aquí para compartir nuestro desayuno celestial. Un día más, 129 días compartiendo de esto que el Padre adereza delante de nosotros, de esta mesa que el mismo Padre te está sirviendo. Amén, aquí seguimos los mismos meseros. Así es, así que esperamos que tengas un muy buen provecho, como ya mi esposito les dijo, pero que se degusten esta comida tan sabrosa del día de hoy. Hoy vamos a estar en el capítulo 14 de Juan, pero esta vez desde el versículo 10 al 15, en Palabra de Dios para Todos. Y el menú del día de hoy dice así: ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos, créanme por las obras mismas. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Amén. Listo, vale. Comenzamos con el primer versículo. Versículo 10. ¿Cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que está en mí hace sus propias obras. Ya había hablado de esto Jesús anteriormente. Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Jesús vino a poner por obra la voluntad de Dios. Eso ya quedó bastante claro. Pero siempre nosotros tenemos que nuevamente recordarlo porque continuamente nos despertamos un nuevo día pensando en hacer nuestra voluntad. Entonces, bueno. Ahora, con esto que dice Dios, que el Padre está en Él y Él está en el Padre, o sea, básicamente está recalcando y dejando demasiado claro que Jesús es Dios encarnado. O sea, Él y Dios son uno. Pero además, así como estábamos diciendo esto de que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, yo veo que Jesús está actuando como mesero principal del Padre. O sea, nos está dando el modelo perfecto de ministro. Mira, yo creo que la duda estaba tocando la puerta de Tomás otra vez. Y qué bello que Tomás siempre en cada duda se acercó al Señor, o por lo menos así lo muestra la palabra. Y es que así tenemos que hacer nosotros, hacerle esas preguntas al Señor así parezcan obvias, pero que a veces necesitamos hacerlas. Es también acercarnos a nuestras autoridades espirituales que tenemos aquí en la tierra, como lo son nuestros pastores, nuestros mentores, aquella persona, si tú no te congregas, aquella persona más cercana que tú tengas, que tú sepas que tiene testimonio de Dios, que tú sepas que verdaderamente es una persona de Dios. A esa persona, a la más cercana que tengas, acércate y habla de lo que te está pasando para que veas cómo la voz de Dios va a hablar a tu vida. Yo aquí lo que veo, ¿verdad? Es que el Señor comienza preguntándole a Tomás primero si eso es lo que él cree. Porque claro, aquí en esta versión dice: cierto que tú crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Pero en otras versiones, en casi todas, las otras versiones dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? O sea, le pregunta que si él no cree. Y lo hace como haciéndolo reflexionar primero en lo que ya él ha aprendido, haciéndolo recordar todo lo que ha aprendido de la misma mano de Jesucristo. Entonces, muchas veces el Señor también nos hace reflexionar de esa forma y luego le confirma la verdad. Porque no es como que el Señor le lanza la pregunta y lo deja ahí: bueno, Tomás, ya tú tienes depósito ahí, ya tú verás si lo crees o no. No, sino que el Señor con su paciencia le vuelve a confirmar y les dice las mismas palabras porque sabe la batalla que hay en la mente. Amén. Y luego Jesús dice: créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O por lo menos créanme por las obras mismas. O sea, es que el poder, la sabiduría y el amor de Jesús hacía muy pero muy visible al Padre en la tierra, porque recuerda que Él vino a revelar al Padre a la tierra.
porque la gente se había casado con una ley, se había casado conforme, él tuvo que venir. Bueno, de hecho esa era la voluntad de Dios desde el principio, pero él vino para revelar la verdad, o sea, revelar esas escrituras. Y a veces, ¿sabes qué? Hace falta cerrar los ojos, es verdad. Pero cuando hablas con el Padre y pones todo en sus manos y Él empieza a orar, allí más bien es necesario abrir tus ojos, porque entonces así vas a poder ver las obras que te va a dejar muy claro que el Padre está allí. Amén. Y a veces sí nos toca, así como tú dices, amor, abrir los ojos y comenzar a ver al Señor en todas las cosas. Amén. Mira, y en este versículo yo quería aclarar algo. Mucha gente quiere separar a Cristo del Padre y de ahí se agarran para no creer en Cristo. Sí. O sea, dicen que Cristo, no sé, fue un enviado de Dios, un mensajero de Dios. Casi lo hacen ver como un profeta, cuando en realidad Cristo es Dios. No se puede separar del mismo Padre. Y dice la palabra que hay un solo nombre dado a los hombres, y ese nombre es Jesucristo. Por eso es que nosotros tanto decimos Jesucristo, ayúdanos, Jesucristo tal cosa, Jesucristo otra cosa. Eso es algo que también nos ha enseñado mucho nuestro apóstol Rocco. Amén. Y que lo honramos por eso, porque esto es verdad, ¿sabes? Muchas veces también cuando se ve en la palabra, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese nombre? Ese nombre es Jesucristo. Exacto. Y en ese nombre es donde hay poder. Exacto. Entonces, si el Señor está aquí enfatizando nuevamente esto, es porque es algo muy importante de recalcar en nuestro corazón, ¿sabes? Que el mismo Jesucristo es el mismo Dios Padre. Claro, porque Jesús es Dios encarnado, pues. Hay que tener cuidado de caer en formas, pues, porque a veces uno cae en formas, que no, que se dice así, después se dice así, no, que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no, que es Jesús. O sea, a veces caemos en forma por ahí, después hace unos años, hace poquito pasaba esto de que no es Jesús, es Yeshua, porque se tiene que llamar por el como originalmente se decía, porque ¿por qué le cambian el nombre a Jesús? ¿Qué tal? O sea, empiezan con una forma y sabes que es el espíritu, no es la forma, es la esencia, que es el mismo Padre. El siguiente versículo dice, les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. O sea, cuando yo leo este versículo, yo siempre digo, ahora, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? O sea, demasiado para hacer obras más grandes que las de Cristo. Nos falta muchísimo. Ojo, no hay milagro más grande para Dios que una vida transformada. Y eso me lo hizo entender el mismo Señor. ¿Sabes? Dios cambia a las personas, lo hemos podido ver. No importa qué tiene la persona, no importa qué tipo de persona, qué piensa que es, qué piensa que no es. Él los transforma porque la transformación es a nivel de espíritu. Y cuando es a nivel de espíritu cambia todo, cambia gusto, cambia todo. Eso yo sé que lo hace el Señor. Y yo sé que eso es lo principal que Él está buscando detrás de todo lo demás que te estoy mencionando aquí, que son los milagros y las señales. ¿Por qué? Porque los milagros, las señales, las sanidades, las liberaciones, todo eso son simplemente instrumentos para despertar la fe en otros, ¿sabes? Pero cuando dice esta palabra aquí a mí me confronta porque además yo digo, pero ¿dónde se ve también eso? Bueno, el mismo Pedro, dice el libro de Hechos, que caminaba y la gente se agolpaba cuando pasaba Pedro porque con la sombra, simplemente cuando la sombra de Pedro tocaba a las personas, las sanaba y las liberaba. O sea, quitaba todo demonio de los endemoniados solamente con su sombra. Entonces, ahora cuánto nos falta a nosotros. Y a veces nosotros agarramos y hacemos predicamos y nos dice, ay, qué bonito predica y no sé qué, y ya nos agrandamos. Ahora, o sea, nos falta demasiado, ¿vale? Claro, cuando leemos este versículo, yo pienso en esto, ¿no? ¿Por qué hoy no se ven milagros de esa magnitud? O sea, no se ven ni de la magnitud de los que hizo Jesucristo cuando estaba aquí en carne y hueso en la tierra, ni de la magnitud de cuando los discípulos comenzaron la iglesia. Pero si tú te pones a ver, el pueblo judío era un pueblo creyente, era un pueblo que tenía fe en el único Dios verdadero, que se habían desviado, que muchos no creyeron, que muchos no recibieron al Señor, fue otra cosa, pero era un pueblo creyente. Y yo creo que ahorita en la actualidad se ha enfriado mucho eso, mucho el creer, y eso ha sido obra de la religiosidad como tal, porque la religiosidad que te habla, hay un Dios, pero ese Dios no hace milagros.
ese Dios está crucificado y está muerto ahí. Prácticamente eso es lo que enseña. Claro, entonces tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. Qué chimbo. Sí, entonces el escenario para que los milagros se den es la fe también. ¿Cuál es nuestro trabajo ahorita? Predicar. Que toda estructura mental sea derribada por la voz de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es nuestro encargo para la iglesia de este tiempo. Predicar y que toda estructura mental sea derribada en el nombre de Jesús. Amén. Para que así podamos preparar un terreno para que vengan todavía esos milagros que el Señor quiere también para este tiempo. Amén. Más adelante dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Y yo pensaba esto. Si alguien se acerca a mí, claro, David porque está muy pequeño, pero bueno, más grande, bueno, esté más grande, o Abby también. Si alguien viene y me pide algo en nombre de mi Hijo, yo lo primero que debo hacer, lo primero que debo ver es si de verdad esa petición está alineada a algo que mi hijo anhela, a algo que mi hijo pediría, a algo que mi hijo es, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es que pedir en el nombre de Jesús es lo mismo que pedir en representación de Jesús. Porque nosotros estamos para representar a Jesús en la tierra. Y otra cosa que yo me preguntaba, oye, ¿por qué Jesús dice, si pidieran algo en mi nombre, yo lo haré? O sea, ¿por qué tenemos que pedirlo? Si ya, ¿sabes? Tú puedes ponerte malandro y decir, bueno, pero si tienes ahí al lado al Padre, ¿por qué no se lo pides tú mismo? ¿Ves? Pero entonces yo preguntaba eso, oye, ¿por qué no se lo pides si está ahí a la diestra del Padre? Pero ¿sabes qué? Solamente cuando el cielo y la tierra se unen en un mismo clamor, el Padre hace en la tierra como en el cielo. ¿Ves? Y esa es la razón por la que tenemos que pedir, para que quede claro y que quede evidencia en el cielo y en la tierra de que somos uno con Cristo. Y así el Padre hace aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Cuando dice eso David, recuerdo esas oportunidades en las que han estado comiendo y David se termina su chuleta por poner un ejemplo, y Abby todavía tiene, y entonces él comienza a decir, mamá, Abby me quiere dar un poquito de chuleta. Yo no le escuché decir eso. Y entonces uno le pregunta, Abby, ¿le das un pedacito de Abby? Y ella dice, no, mía. Y David se molesta. Pero es que lo hace en fe porque piensa que Abby se le quiere dar, pero no es así. Claro. Y cuando vemos este versículo me recuerda aquel salmo que dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Yo creo que no podemos pedir algo en el nombre de Jesús si no nos deleitamos primero en Él. Amén. Y si nos deleitamos en Él, Él va a cambiar nuestros deseos y los va a alinear a sus deseos. Y esto de alinearse a lo que el Señor quiere, nos habla también el siguiente versículo. Mira que dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, una de las pruebas más grandes del amor para con el Señor es la obediencia. Porque claro, ahí es donde tú comienzas a amar lo que Él ama. Amén. Entonces comienzas a querer agradarlo también a Él. Entonces, para Él, la obediencia es igual al amor. O sea, no puede haber una sin la otra. Si tú lo amas, obedece. Y si lo obedeces, lo amas. Amén. Entonces, bueno, oremos juntos entonces. Amado Jesucristo, ayúdanos a amarte verdaderamente, obedeciendo tus mandamientos. Ayúdanos a que nuestro corazón se alinee a tu corazón y podamos pedir correctamente. Ayúdanos a saber y que en nuestro corazón se grabe que tú eres el mismo Dios Padre y que el mismo Dios Padre está en ti y tú estás en Él. Para que podamos creer verdaderamente en ti, para que podamos entrar por ti que eres la puerta y podamos caminar en ti porque eres el camino, que tú puedas ser quien siempre direccione nuestros pasos y a quien siempre nos querramos parecer. Gracias, Señor, te doy por cada persona que nos está escuchando el día de hoy. Te pido que la bendigas en el nombre de Jesús, que bendiga su familia, que bendiga sus finanzas, que Amén. Bendiga su casa, Señor. Amén. Que verdaderamente se cumpla eso de que su casa y ellos te servirán a ti, Señor, y que lo puedan hacer con agrado porque te conocen cara a cara, Señor.
que ellos puedan tener una experiencia contigo verdadera, Señor, y que sus vidas sean transformadas. Que esto no sea un audio más, Señor, que ellos escuchen, sino que sea un audio que transforme su manera de pensar. En tu santo nombre, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, amados, estamos despedidos. No olviden de compartir esta comida que está bien sabrosa con aquella persona que tiene hambre y sed de justicia. Claro que sí, no seas pichirre, comparte. Otros quieren comer, otros quieren crecer. Muchos de ellos no saben ni siquiera que quieren comer y crecer, pero compártelo y ya tú vas a ver que muchos se van a alimentar gracias a esta palabra que viene de lo alto. Siempre recordando que la palabra de Dios no es para ninguna denominación específica, sino para los hijos de Dios, los que aman su voz. Y bueno, gracias por escucharnos. Bye. Bye.